Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a intentar hacer un pequeño resumen sobre la formulación inorgánica. Entonces, vamos a utilizar este documento que tenéis disponible en Classroom, ¿vale? Y si no en internet lo podéis encontrar en la web por lasbarbasdedarwin.com, ¿vale? Es un documento que resume muy brevemente todo lo relacionado con lo que hemos visto dentro del temario de química orgánica, ¿vale? Todo dentro según el libro rojo de la YUPA, que es el que hemos estado siguiendo en la asignatura, y bueno, el que recoge las últimas indicaciones sobre bueno, pues la formulación inorgánica. Las primeras consideraciones que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues lo que es el estado de oxidación y la valencia, que eso ya lo sabemos. Recordar algunas cositas como que, por ejemplo, cuando tenemos elementos libres, la carga siempre es cero. Cuando tenemos iones monoatómicos, pues la carga que tiene es la del ion. Es decir, si yo tengo aquí el ion sodio positivo, pues bueno, pues la valencia es uno positivo. Metales alcalinos 1, alcalino térreo 2. Los halógenos, cuando forman aluros, siempre la valencia negativa, uno negativo. Recordad que los halógenos son el grupo 17, la columna que está a la derecha. Cuando forma oxoácido, decíamos que utiliza las valencias positivas. El hidrógeno siempre utiliza más uno en la mayoría de elementos, fijaros, en compuestos con oxígeno, con hidróxido y con ácido, salvo cuando forma hidruros metálicos, es decir, cuando se combina con metales. En este caso tiene menos uno, por eso se llama hidruro, porque actúa con valencia menos uno. El oxígeno en la mayoría de compuestos siempre es 2 negativo, salvo cuando forma peróxidos, que era uno negativo. Aquí tenemos los números de oxidación más frecuentes. Bueno, de aquí poco que comentar. Esta tabla se supone que ya la debemos de conocer. Así que, bueno. Aquí un poco, bueno, el orden de cómo se tienen que ordenar en los elementos cuando vamos a hacer, bueno, cuando vamos a escribir su fórmula, según la tabla periódica. Aquí nos empieza a hablar sobre los prefijos multiplicadores, que ya, bueno, ya los conocemos, cuando nos referimos a uno en especies simples, mono, di, tris, tetra, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos las complejas, que son las últimas que vimos, las oxisales, utilizamos mono, bis, tris, tetraquis, etcétera, 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 para no confundirlo. Aquí tenéis la pequeña también hemoténica que hemos visto en clase de la regla de que la suma es cero, de que cuando yo sumo los estados de oxidación, por ejemplo, fijaros aquí, en el hierro, cuando yo sumo los estados de oxidación de todos los elementos que tengo, la molécula tiene que ser neutra. Como yo esto que tengo aquí un compuesto, fijaros, su carga neta resultante tiene que ser cero. ¿Qué hago para eso? Bueno, pues para eso yo tengo que ver que todas las cargas positivas y negativas, cuando las sumo me den cero. El hierro tiene valencia 3 positivo, el oxígeno 2 negativo. Entonces decíamos aquí que los cruzábamos y le pongo un 2 al hierro y un 3 al oxígeno. Eso significa que tengo dos átomos de hierro con carga 3 positiva cada uno, es decir, 6 positivos, y 3 átomos de oxígeno con carga 2 negativa cada uno. Cuando me estoy refiriendo a iones, pues fijaros lo que ocurre aquí. El ejemplo de este ion de aquí, el oxígeno está con 2 negativos y el azufre con 4 positivos. La carga neta resultante tiene que ser 2 negativos. Entonces, yo lo que hago aquí es que la suma de las cargas positiva y negativa me tiene que dar 2 negativos. Fijaros, tengo un átomo de azufre. 4 por 1, como tenemos aquí a la derecha, sería 4 y 3 por 2, más 4, más menos 6. Entonces el resultado es 2 negativo. Esto cuando nos referimos a iones. Recordad que esto también lo hemos visto en clase. Bien, vamos a comenzar. Primero tenemos compuestos binarios sin oxígeno, ¿vale? Aquí no tenemos moléculas de oxígeno. Los compuestos binarios están formados por dos cosas, por eso son binarios. Fijaros en este pequeño esquema que tenemos aquí. Nos dice que tenemos un elemento A y un elemento B. El elemento B es el electronegativo, el que está a la derecha de la tabla periódica. Y el A es el electropositivo. Normalmente va a ser un metal. Aquí fijaros en el ejemplo que nos pone NiCl2. Aquí nos viene, bueno, de manera muy resumida, cómo se nombra esto por distintas nomenclaturas. Todas estas nomenclaturas están aceptadas dentro de lo que sería el libro rojo de la UPAC del año 2005. Si queremos utilizar los prefijos multiplicadores, pues lo que tenemos que hacer es, primero, el no metal va a la derecha. Como va a la derecha, la terminación que va a tener va a ser uro. Y la valencia va a ser negativa, ¿vale? Entonces,
Tal y como indica aquí, cogemos el prefijo D. D me indica el número de átomos que tengo del elemento B, de cloro en este caso, que serían 2. De níquel tengo 1, no hace falta que lo ponga, ¿vale? Eso no se pone, eso está mal. Luego ponemos la palabra D y pues ponemos el elemento A tal cual. Por ejemplo, yo tengo aquí 2 átomos de cloro, como está a la derecha sería cloruro, y como tengo níquel, pues de níquel. Dicloruro de níquel. Dicloruro es que tengo 2 cloros y níquel. Un solo átomo de níquel. Si quiero utilizar el número de oxidación, pues yo lo que hago es poner lo mismo, cloruro de níquel. Aquí no indico el número de átomos de cloro que tengo, pero sí indico, entre paréntesis, números romanos, la valencia, el estado de oxidación que tiene el níquel, que sería 2 positivo. Esto lo podemos calcular también, sabiendo que el cloro, como está a la derecha, es 1 negativo. ¿Vale? Bien, con el número de carga sería exactamente igual, pero indicando que la carga que tiene el níquel es 2 positivo. Estas dos se parecen mucho, ¿vale? Lo que pasa es que una es con números romanos y la otra, bueno, pues con números indicando la carga que nos queda. Los hidruros progenitores. Los hidruros del grupo del 13 al 17 suelen ser nombrados con unos nombres tradicionales, ¿vale? Estos son algunas excepciones que, bueno, pues que tenemos que conocer, ¿vale? Son relativamente sencillas. Por ejemplo, recordad que el azano, que es el de amoníaco, también se acepta amoníaco. Y el oxidano, aunque suene raro, es el agua, ¿vale? Lo podemos llamar de esta manera. Esto también es lo mismo. Tenemos la tabla un poquito más desarrollada en el libro rojo de los apuntes de Classroom. Con el tema de los hidrácidos, también decíamos que cuando yo utilizo elementos del grupo 16 y del grupo 17 combinados con oxígeno, yo los puedo llamar de dos maneras, utilizando la terminación uro o si pone AC, o bueno, no hace falta que ponga AC, porque esta nomenclatura es tradicional, ¿vale? Podemos llamarlos también, como decía antes, con la terminación en uro o con la palabra ácido seguida de la palabra hídrico, ¿vale? Pues eso quiere decir que en agua dan disoluciones acuosas. Por ejemplo, este de aquí, el de abajo, el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico, si yo hago su fórmula, como el azufre está a la derecha, actúa con su única valencia negativa y el oxígeno siempre en un positivo. Entonces, esto lo puedo llamar sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué no digo de dihidrógeno? ¿Por qué no lo digo? Porque como sulfuro me indica que la valencia es 2 negativa, quiere decir que por narices el ion sulfuro, este ion de aquí, necesita 2 cargas positivas, es decir, necesita tener 2 protones, 2 H+. Entonces, diciendo sulfuro de hidrógeno, estoy diciendo que necesito 2 átomos de hidrógeno. La otra manera de llamarlo sería ácido sulfídrico. Cojo, sulf es la raíz de azufre, de la palabra azufre. Aquí selen de selenio, telur de telúrico y así sucesivamente. ¿Vale? Fijaros que aquí tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es cloruro de hidrógeno. Aquí no indico la valencia del cloro porque es uno negativo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya está. El resto de ejemplos los hemos estado trabajando y lo hemos visto en clase. No quiero extenderme demasiado con este vídeo porque se haría excesivamente largo y bueno, todos perderíamos la atención. Entonces por eso estoy utilizando este pequeño resumen. Venga, ahora, compuestos binarios, ahora sí con oxígeno, ¿vale? Entonces el oxígeno siempre va a ser 2 negativo, salvo cuando forme los hidróxidos, que lo veremos ahora después. Lo mismo, aquí me pone, fijaros, A, O. A es elemento electropositivo, A va a ser siempre un metal. Y O va a ser siempre el oxígeno, con valencia 2 negativa. Este compuesto de aquí que ya nos tiene que sonar porque este ya lo hemos visto unas cuantas veces. Con prefijos multiplicadores, yo lo que hago es indicar el número de átomos que tengo. Pues tengo 3 átomos de oxígeno y 2 de hierro. Pues trióxido, la palabra óxido porque están con oxígeno, de dihierro. Aquí sí lo indico. Con el número de oxidación, yo lo que hago es llamarlo óxido de hierro y entre paréntesis en números romanos el estado de oxidación del hierro, que aquí es 3 positivo. El oxígeno siempre 2 negativo. Aquí recordad siempre lo mismo. Aquí lo que yo hago es que cruzo la valencia con el número de átomos para que la carga neta resultante de este compuesto sea 0. ¿Vale? Recordarlo. Si yo, por ejemplo, no me acuerdo, no quiero hacer esto muchas veces porque es siempre lo mismo, pero la regla está del 0 es que si
el oxígeno siempre es 2 negativo y yo no sé la valencia del hierro en este caso, yo sé que la carga neta de todo esto es cero, porque es una molécula. Entonces yo sé que la valencia X por el número de átomos del metal, que es 2, más menos 2, que es la carga del oxígeno, por 3, tiene que ser igual a 0. Es decir, 2x menos 6 tiene que ser 0. Ecuación de primer grado. Recordad, cuidado con los signos, ¿vale? El 6 cambia positivo entre 2, que es más 3, ¿vale? O sabéis que lo que tenemos que poner no es más 3, sino 3 positivo, ¿vale? Aquí también me he equivocado yo. 2 negativo, ¿vale? Los profes de vez en cuando nos equivocamos también, pero no pasa nada. Bien, luego con el número de carga, fijaros, pues sería exactamente igual la palabra óxido de el metal que sea y con números árabes bueno, indicando la carga que nos queda del metal. Importante, cuando el oxígeno se une con los halógenos, recordad, halógenos, grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo y también vamos a poner el acetato, ¿vale? Que también existe. Pues lo que ocurre no son óxidos de, sino este grupo se llama halogenuros de hidrógeno, ¿vale? Porque en este caso, pues bueno, podemos decir que el cloro es el que actúa con la valencia negativa. En este caso, utilizamos simplemente la nomenclatura con prefijos multiplicadores. Yo, por ejemplo, tengo este compuesto de aquí, pues tengo 2 cloros y un oxígeno. Pues dicloruro de oxígeno. Aquí tengo 2 bromos y 3 oxígenos. Pues dibromuro, porque, insisto, este está siempre con la negativa. Lo vuelvo a poner al revés. 1 negativo, ¿vale? De trioxígeno, porque tengo 3 oxígenos. ¿Bien? Peróxidos. Bien, los peróxidos tenemos que tener cuidado porque fijaros lo que pone aquí. En este caso el oxígeno actúa con estado de oxidación 1 negativo. ¿Qué significa eso? El peróxido o dióxido lo tenemos aquí dibujado, es este ion de aquí. Fijaros, los óxidos, lo que vemos antes era O2 negativo. Es decir, un átomo de oxígeno, lo voy a poner aquí aunque no me gusta, un átomo de oxígeno tiene carga 2 negativa. Aquí tengo 2 átomos de oxígeno con carga 2 negativa. Es decir, es como si yo tuviese esta molécula, ¿vale? Y cada oxígeno tuviera la carga 1 negativo. Es decir, en su conjunto, la molécula esta tendría carga 2 negativa, ¿vale? Se nombra exactamente igual que los óxidos. Por la sistemática esta sería muy fácil porque si yo tengo, por ejemplo, esto de aquí, Na2O2, ¿vale? Pues bueno, yo sé que esto es 2 negativo en su conjunto y el sodio siempre es 1 positivo, ¿vale? Suma 0. Pues lo llamo dióxido de disodio, ¿vale? Indico el número de átomos que tengo. Por la otra sería peróxido de sodio. Aquí no haría falta que indique el estado de oxidación del sodio porque el sodio solamente tiene una valencia, que es 1 positiva, ¿vale? No lo pongo. Esto está mal, ¿vale? Esto no lo ponemos. Está feo. Y luego por la otra sería dióxido 2 negativo. ¿Por qué? Porque la carga que tiene el peróxido o dióxido siempre es 2 negativo. De el elemento que sea. ¿Vale? Bien, pues bueno, aquí tenemos algún ejemplo más, ¿vale? Por ejemplo, fijaros este de aquí. Este también sería el nombre del agua oxigenada, ¿vale? Importante no confundir esto que tenemos aquí, que es un peróxido, ¿vale? Esto, que es un peróxido, no confundir, importante, con... A ver qué vamos a poner, Pedro. Esto de aquí, este es el óxido, porque aquí tiene 2 negativos, aquí todo es igual, pero solamente tengo un átomo de oxígeno, ¿vale? Esto de aquí es el óxido, ¿vale? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Claro, si esto es muy fácil, además esto lo sabéis estupendamente. Venga, vamos a meternos con los compuestos ternarios. Vamos a verlos por partes. El primero, el más sencillo de todos, el hidróxido. El hidróxido es el grupo OH. Todo este grupo va junto y todo este grupo tiene carga 1 negativo. ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre es 2 negativo y el hidrógeno siempre es más positivo. Es decir, 1 positivo. La carga neta del grupo OH es 1 negativo, pero esto va siempre junto, ¿vale? Por eso son ternarios, porque tengo oxígeno, hidrógeno y ahora aquí al lado se va a unir, pues lo que sea. Por ejemplo, este de aquí, fijaros, el FeOH3. Todo el grupo H tiene valencia o estado de oxidación 1 negativo. Si me indica aquí abajo que tengo 3, quiere decir que el hierro tiene
3 cargas positivas. Es decir, si yo tengo el hierro con 3 cargas positivas, pues aquí viene un OH con carga negativa, aquí viene otro y aquí viene otro, ¿vale? Este sería el dibujo de la molécula esta de aquí. Con los prefijos multiplicadores, pues muy fácil. Indico el número de hidróxidos que tengo, que son 3, de hierro, porque de hierro solo tengo un átomo. Aunque no lo ponemos porque eso me duele la vista. Esto está muy feo, ¿vale? Por el número de oxidación, utilizo la palabra hidróxido de y ahora digo el estado de oxidación que tiene el metal, que es 3, ¿vale? Por ejemplo, FeOH2, pues sería dihidróxido de hierro o hidróxido de hierro, y ahora entre paréntesis, 2, ¿vale? Pues venga, vamos, valor y al toro, nos metemos con los oxoácidos y con las oxisales, ¿vale? Aquí tenéis que tener cuidado, yo recomiendo que viendo este documento, que bueno, pues que tengáis delante el documento del libro rojo de la química, el que hemos estado siguiendo en clase, porque insisto, esto es un breve, muy breve resumen. Bien, para empezar, en un oxoácido siempre vamos a tener esta estructura que vemos aquí. Vamos a tener hidrógeno, el hidrógeno siempre, borro esto, con carga 1 positivo, oxígeno con 2 negativos, y aquí vamos a tener un elemento que es no metal, ¿vale? Aquí lo indica, también puede ser cromo o manganeso, que son elementos que, bueno, pues que están ahí. Y es importante que la carga siempre va a ser, la carga del no metal va a ser la positiva, ¿vale? Bien, vamos a empezar por la tradicional. La tradicional, recordad que tenéis una tabla en la cual utilizamos una serie de, bueno, utilizamos la palabra ácido y utilizamos una serie de prefijos y sufijos, que eran hipooso, oso, ico, hiperico, indicando los números de oxidaciones que tenemos, ¿vale? Lo tenemos aquí debajo, ¿vale? De menor a mayor, hipooso, oso, ico, hiperico. Cuando solamente tengo un no metal con un solo estado de oxidación, utilizamos la terminación ico. Cuando tengo 2 estados de oxidación, pues la mayor se acaba en ico y la menor en oso. Cuando tengo 3 estados de oxidación, este ejemplo ya lo tenemos que tener claro, este ejemplo lo hemos visto mucho en clase, el azufre. El azufre ya sabemos que tiene 3 valencias positivas. Ojo, que aquí estamos hablando de positivas, no es un sulfuro, que es 2 negativo, que es la única negativa del azufre. El azufre tiene 2, 4 y 6, ¿vale? Pues esta lo utilizaríamos para la valencia 2, para la valencia 4 y para la valencia 6, ¿vale? Cuando tenemos 4 estados de oxidación, bien, esto es sencillito porque esto de aquí, voy a cambiar color para que se vea, esto de aquí solamente ocurre, o solo suele ocurrir, con los halógenos, con flúor, cloro, bromo y yodo, que tienen, si recordáis, tienen un estado de oxidación negativo, que es -1, cuando acaban en uro, y luego tienen 1, 3, 5 y 7, que son positivos. Pues en este caso sería 1, 3, 5 y 7, ¿vale? Como los ejemplos que hemos visto en clase cuando hacíamos los iones, ¿vale? Aquí abajo dice una frase que dice, bueno, dice, otro prefijo a tener en cuenta cuando puede variar el número de moléculas de agua, identificamos la terminación meta, ¿vale? La orto y demás, ¿vale? El prefijo orto no hace falta para las excepciones, que son estas de aquí, que estas comenté en clase, que las siento mucho, pero hay que sabérselas, ¿vale? Boro, silicio, fósforo, arsénico y antimonio, ¿vale? Bien, vamos con la tradicional, ¿vale? Aquí he puesto un pequeño ejemplo de lo del tema de que si lo orto, lo no orto, ¿vale? Todos los meta, todos son compuestos meta, todos los ácidos son meta. Los orto, todo esto es para la tradicional, ¿eh? Los orto, voy a poner esto de aquí para tener más espacio. Los orto quiere decir que cuando yo hago el ion, os decía, cuando yo quiero hacer un ion, ¿vale? Por ejemplo, este ion de aquí, yo tengo el oxígeno combinado con el fósforo con valencia 5 positivo, que es un mayor, muy bien. Lo que yo hago es que voy añadiendo oxígenos hasta que la carga neta que me queda es negativa y es la menor que puede quedarme, ¿vale? Eso se llamaría, eso lo podríamos llamar directamente ácido fosfórico, ¿vale? Por ejemplo, para el
NO3, aquí tengo yo el nitrógeno con 5 positivos y estos 2 negativos. Toda esta molécula, este ion, perdón, tiene carga neta 1 negativo, ¿vale? Este sería el ion nitrato. El ion nitrato, ¿por qué? Porque estoy utilizando la mayor del nitrógeno. El nitrógeno tiene 3 y 5, ¿vale? 1, 3 y 5, ¿vale? Entonces, cuando estoy hablando de esas excepciones que comentaba antes, que las tenemos aquí puestas, a la izquierda, decía, cuando yo quiero formar un oxoácido, yo busco la menor carga, ¿vale? En cualquier compuesto, pues aquí directamente me saldría HNO3. Esto sería el ácido nítrico. Como viene del ion nitrato, cambiamos a ico, ¿vale? Y se quedaría así. ¿Qué ocurre? Que luego hay otros que yo podría añadir más oxígenos para tener más carga negativa. Por ejemplo, si yo aquí añadiese un cuarto oxígeno, tendría NO4, 3 negativos. Esto no existe, ¿vale? Esto no existe. Esto solo ocurre con las excepciones que yo decía, que serían estas de aquí. Fijaros, la diferencia entre este ion y este ion es que tengo un oxígeno más. La valencia negativa, perdón, la carga neta del ion pasa de 1 negativo a 3 negativo, con lo cual tengo que añadir más hidrógenos para que la molécula sea neutra. Aquí tengo solo 1 y aquí tengo 3, ¿vale? Bien, pues con estas excepciones, este compuesto sería el ácido fosfórico, que indicándolo así, llamándolo fosfórico, indica que he añadido un oxígeno más del que hace falta. Con cualquier otro elemento lo llamaría ácido ortofosfórico, pero el prefijo orto se utiliza para todos los átomos, para todos los elementos en los que yo añado más oxígeno de los necesarios, salvo en estas excepciones de aquí. Insisto, todo esto es para la tradicional, que es a lo mejor lo que resulta un poco más, pues liosa, porque luego las demás, fijaros que son muy sencillas. Utilizamos la de adición. La de adición decíamos que todos los ácidos, todos los oxoácidos, se pueden expresar como una molécula, que sería esto de aquí, unida a un grupo OH. Si os fijáis, yo de aquí, de la molécula de la que parto, tengo un hidrógeno y 2 oxígenos. Es decir, yo de aquí puedo sacar un grupo OH. Así. ¿Y qué es lo que me queda? NO, que es una molécula. Entonces lo puedo escribir como si esta molécula de aquí, que acabo de borrar, tuviera esta forma. Y lo nombro así. Esto sería como hidróxido. La palabra, como aquí me va a quedar normalmente oxígeno, pues sería óxido. Y luego el elemento que me queda, nitrógeno. ¿Vale? Es una manera también de llamar al ácido, un poco rebuscar, pero bueno. Y otra que es la nomenclatura utilizando el hidrógeno sería para el mismo compuesto, para el HNO2. Yo lo que hago es, primero digo el número de hidrógenos que tengo, pues tengo un hidrógeno, pues les digo hidrógeno. Y ahora entre paréntesis, pues digo el ion que tengo aquí, pero sin la carga, dióxido, porque tengo 2 óxidos, y la raíz del elemento acabado en ato, dióxido nitrato. Importante, hidrógeno, dióxido, nitrato. No ponemos tilde, ¿vale? En hidrógeno aquí no se pone tilde. Y bueno, aquí pone una cosa que ya sabéis, el hidrógeno es más 1 y el oxígeno menos 2. Eso siempre así, que ya lo hemos dicho al principio, ¿vale? Venga, vamos a cambiarnos a las sales. Recordad, os dije que cuando yo tenía un ion, por ejemplo, el famoso ion sulfato, que sabéis que me encanta, lo voy a poner aquí, el ion sulfato, aquí tengo el oxígeno. Si me dice sulfato, lo que hemos dicho antes, el azufre actúa con valencia 6 positiva. Muy bien. Si yo a esto de aquí le añado hidrógeno, lo que tengo es un ácido. Pero si yo a esto de aquí le añado un metal, lo que obtengo es una sal, una oxisal, ¿vale? Lo tenemos aquí debajo, oxisal. ¿Por qué oxisal? Porque viene de un oxoácido. ¿Qué ocurre? Esto, bueno, solo a modo de recordatorio. Si el metal que yo le añado tiene una valencia 1 positivo, por ejemplo, imaginaros que yo le añado el litio, que es 1 positivo. Como el ion sulfato, su carga neta 2 negativo, necesitaré añadirle 2 litios.
para tener Li2SO4 y que la molécula que yo tenga sea neutra. Si el metal es digamos, divalente, es monovalente, tiene una valencia pero es 2 positiva, por ejemplo, el hierro, 2 positivo, o el calcio, 2 positivo, pues yo como su carga es 2 positivo, 2 positiva, perdón, esta sería la oxisal resultante. Solo añado un átomo de calcio porque tiene valencia 2 positiva. ¿Y qué ocurre si es una sal, le añado un metal que tiene una valencia que sea 3 positiva? Pues no pasa nada. Fijaros, yo lo que tendría es, a ver si me cae por aquí debajo, aluminio 3 positivo más SO4 2 negativo. Como ocurría con los óxidos. Perdón. Como 3 es impar y 2 es par, lo que hago es que los cruzo, los pongo debajo. Es decir, lo que hago es poner Al2, paréntesis, SO4, 3. ¿Vale? Esta es una manera, esto es una sal, bueno, que viendo estos numéricos yo ya sé que la valencia que tiene el oxígeno es 3 positivo, porque la he cruzado, y que todo este ion tiene carga 2 negativo. ¿Vale? Bien, importante la frasecita. Recordad, cuando el oso toca el pito, perico toca el silbato. Es decir, cuando yo estoy utilizando la terminación oso en ácido, aquí utilizo ito. Y cuando estoy utilizando la terminación ico en ácido, aquí utilizo ato. Es igual que para los iones. Fijaros, el ejemplo que he utilizado yo aquí al final, pero con hierro en vez de con aluminio. Fijaros, tienen la misma fórmula. El primer elemento que tengo a la izquierda es el metal. En el medio el no metal con valencia positiva y el oxígeno. Por la tradicional. Bien, para la tradicional, pues aquí tenemos que jugar un poquito con los iones. Yo sé que si veo esto de aquí, yo estoy distinguiendo dos cosas. Estoy distinguiendo por un lado el metal y por otro el ion. El metal, como tengo aquí un 3, el 3 le corresponde al hierro. Pues tengo el ion hierro 3 positivo. Y esto de aquí, como tiene un 2, sé que es un ion. ¿Vale? Este ion de aquí, con carga 2 negativa. Concretamente el ion sulfato. Ya hemos explicado por qué. Pues yo esto lo llamo por dos partes. El ion sulfato que se junta con el hierro, pues sulfato de hierro. Y entre paréntesis, la valencia del hierro. En el caso de que tenga más de una valencia. ¿Vale? Yo, por ejemplo... a ver, un segundito. Yo, por ejemplo, con estos dos, no tengo que indicar la valencia del litio ni del calcio, porque solamente tienen una valencia. Pero en el caso del hierro sí, porque puede estar actuando con la 2 o con la 3. Con la de adición. Bien, pues con la de adición lo que hacemos es decir, decimos el número de oxígenos que tengo con los prefijos tetra y la palabra óxido. Tetra porque tengo 4. Óxido porque tengo oxígeno. Sulfato porque es azufre. 2 negativo. ¿Vale? Todo esto sería para el ion. Y luego decimos de el metal que sea con su valencia. De hierro. De hierro 3 positivo. Esta es la de adición. Y la última, la que era la de los prefijos un poquito así más extraños porque se llaman, para sustancias más complejas, aquí es donde utilizamos el mono, dis, tris, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros, lo primero que hago es utilizar el prefijo complejo. Prefijo complejo quiere decir que, y me voy aquí, fijaros, tris, me dice tris y entre paréntesis pongo tetraóxido sulfato. Tetraóxido sulfato ya sabemos que es esto de aquí. Y que además, que como es sulfato, esto tiene carga 2 negativo. Si delante me dice tris, quiere decir que tengo 3 de estos. Fijaros, aquí los tengo. Tengo 3. De el metal que tengo, indicando el número de átomos que tengo. Como tengo 2 átomos de hierro, pues de dihierro. ¿Vale? Y ya está. Esto es lo último que hemos visto. Aquí, fijaros que tenemos, pues una serie de ejemplos de repaso. En fin, aquí comentamos, fijaros, los ácidos por la nomenclatura tradicional. Aquí tendríamos el bromo actuando con su valencia más chiquitita, con su valencia 1 positivo. Aquí el cloro con la 7 positivo. Aquí sé que es la más pequeña porque estoy con hipooso. Y aquí sé que es la más grande porque estoy con perico. ¿Vale? Fijaros, aquí tenemos el tema de los ácidos fosfóricos, ¿vale? Fijaros, ácido fosfórico, porque el fósforo aquí está con la mayor que es más 5, y aquí sería ácido fosforoso, que sería
A ver, 2 por 3 serían menos 6 más 3, sería 3 positivo, ¿vale? La mayor y la menor, ¿vale? Fijaros cómo lo nombra, trihidróxido, óxido fósforo, ¿vale? Pues lo mismo, porque yo de aquí tengo que sacar pues los óxidos, los hidróxidos que tengo. Trihidróxido, pues sería OH3, óxido fósforo, PO. Trihidróxido fósforo, pues esta sería trihidróxido OH3 fósforo, P, ¿vale? Luego, estos de aquí ya son un poquito más complejos, de estos no, de este de aquí, pues bueno, de este no, nos podemos olvidar un poquito, porque los ácidos dobles no los hemos visto. Aquí volveríamos a tener, fijaros, sales ácidas, pues por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Carbonato de potasio, carbonato, león carbonato, ¿vale? León carbonato es CO3 2 negativo, ¿vale? Porque esto viene del ácido carbónico, H2CO3. Este ácido es un ácido que conforme se crea se destruye, porque hace un equilibrio y crea agua y CO2, ¿vale? Entonces este ácido no es fácil de encontrar, pero su ion sí, ¿vale? Entonces aquí sería el ion CO3 2 negativo, ¿vale? Y aquí, bueno, pues más sales como las que hemos visto. Esta sal de aquí vendría del HiO4, que sería el ácido periódico, ¿vale? Ácido periódico, porque aquí el yodo está con la valencia mayor que tiene. Quito el potasio, meto un hidrógeno, pues ácido periódico, pues ion periodato. El ion periodato. ¿Vale? Bien, no quiero extenderme más porque ya es media hora y hay gente que ya hace un rato que ha dejado de prestarme atención. Entonces, bueno, utilizad este vídeo teniendo delante tanto este documento que lo tenéis en Classroom como lo que sería el documento de la UPAC, que también lo tenéis en Classroom. Y bueno, como siempre, pues que para cualquier duda, consulta o dificultad que tengáis, os ruego que me contactéis a través de Google Classroom escribiendo en el tablón. Y si no, pues cuando lo veamos por clase. Y nada, os dejo ya tranquilos, descansad, sed felices y como siempre os digo, que la fuerza os acompañe. Un saludo y nos vemos pronto.